¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver el capítulo 19, búsqueda del orden entre la biodiversidad. ¿Cómo se nombran y se clasifican los organismos? Bueno, para eso tenemos lo que se llama la sistemática, que se encarga de estudiar la reconstrucción de la filogenia. Esto quiere decir la historia evolutiva de los organismos. También para clasificar y nombrar a los organismos, pues está la taxonomía, que es la ciencia que se ocupa de ponerle nombre a los organismos y de clasificarlos. Colocarlos en categorías, se llaman categorías jerárquicas, según sus relaciones evolutivas. Existen 8 categorías principales: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Esas son las categorías que más se utilizan. Y este señor que tenemos aquí arriba es el que nos ayudó con la clasificación de los organismos, don Carlos Linneo. Don Carlos fue un naturalista sueco, un botánico sueco, que vivió entre 1707 y 1778. Él estableció la taxonomía moderna que utilizamos hoy en día. Él ideó ponerle el nombre científico a los organismos con 2 partes, pero hay que recordar que don Carlos no tenía la más mínima idea de las relaciones evolutivas entre los organismos. Tampoco tenía la más mínima idea de la grandísima diversidad de organismos que había a nivel mundial, sobre todo en las áreas tropicales, ¿verdad? Recordemos que en Suecia pues hay muy poca biodiversidad. Sin embargo, él propuso este sistema que es el que utilizamos actualmente. Entonces, el nombre científico de los organismos, según el sistema propuesto por don Carlos Linneo, está formado por lo que es el género y la especie. Un género puede incluir solo una especie o varias especies muy relacionadas. Recordemos que una especie incluye poblaciones de organismos que potencialmente pueden reproducirse entre sí en condiciones naturales. Y aquí tenemos este ejemplo de esta ave que vive en Norteamérica, el género Cialia, le dicen azulejos. Este género incluye 3 especies muy relacionadas entre sí, por supuesto. Cialia cialis, que vive en la parte oriental de Norteamérica, Cialia mexicana, que vive en la parte occidental, y Cialia currucoides, que vive en las zonas montañosas. A pesar de que son del mismo género, pues estas 3 especies no se pueden cruzar entre sí. Evolutivamente hablando, pues se han desarrollado en regiones separadas, y por esto se han desarrollado como especies diferentes. Ya entre ellas no se pueden cruzar. Es curioso ver el gran parecido entre ellas, ¿verdad? El nombre científico entonces debe ser único y reconocido a nivel mundial. Este nombre científico lleva ciertos reglamentos y ciertas reglas. Por ejemplo, tienen que estar escritos subrayados o en letra cursiva. Si los escribimos en la computadora, pues los escribimos con cursiva normalmente, y si los escribimos a mano, pues debemos subrayarlos. Recordemos que la primera letra del género debe ir con mayúscula y la primera letra de la especie debe ir con minúscula. Siempre van acompañados género y especie. Deben ir juntos. Yo no puedo decir solo la especie. Y acá les tengo un ejemplo de por qué el nombre científico debe ser
único. Este arbusto que tenemos aquí en esta imagen, pues le dicen frangipani, está allá en el mausoleo de Gandhi en la India. Si no fuera por el nombre científico, no sabríamos que este arbusto es nada más y nada menos que Plumeria rubra, de la familia Posinaceae. Este mismo arbusto, pues aquí le decimos flor blanca, y en Nicaragua, en el país vecino, pues es la flor nacional de allá. Si no fuera por el nombre científico, imagínense el enredo que sería con los nombres de los organismos. ¿Y cuáles son los dominios de la vida? Estos tres grandes grupos en que metemos a todos los organismos vivos. Primero que todo, recordemos que antes de 1970, pues todos los seres vivos se clasificaban únicamente en dos reinos, imagínense ustedes. O eran animales o eran plantas. Por ejemplo, en plantas se incluían no solo a las plantas, sino a las bacterias, a los hongos y a los organismos eucariotas fotosintéticos. Todo estaba ahí metido. Ya para 1970, pues se instauraron 5 reinos y esto sirvió de mucho: animales, plantas, hongos, las bacterias y los protistas. Sin embargo, aún así, muchos autores clasificaban a los organismos hasta en 12 reinos, imagínense ustedes. Después de hacer estudios exhaustivos de las relaciones evolutivas en los organismos, pues se determinó que realmente se requería de una nueva clasificación. Y fue por esto que ya para 1990 este señor Carl Woese, un microbiólogo, propuso el sistema de 3 dominios. Esto refleja con mayor precisión la historia de la vida de los organismos. Él descubrió, por ejemplo, que el reino Monera incluía 2 grandes grupos que eran muy diferentes entre sí: las bacterias y las arqueas. Esto lo hizo basándose en secuencias de los nucleótidos del ARN en los ribosomas. Y aquí podemos ver representados a los 3 grandes dominios. En este árbol filogenético, o también le dicen árbol de la vida, aquí tenemos, por ejemplo, las bacterias, que son procariotas, por supuesto, y las arqueas, que también son procariotas. Y a mano derecha tenemos los eucaria, todos los organismos eucariotas. En este gran dominio eucaria tenemos incluidos tanto a los animales como a los hongos, las plantas y a un gran grupo también que se llama protistas. Y aquí tenemos representado al gran dominio eucaria, en donde tenemos a 4 grandes grupos de organismos: los animales, las plantas, los hongos y los protistas. En los protistas ahí es un grupo muy heterogéneo. Ahí hay organismos que parecen animales pero que no son animales, hay organismos que parecen plantas pero que no son plantas, y también hay organismos que parecen hongos pero que no son hongos. En este gran árbol filogenético tenemos a todos los organismos que están incluidos en el dominio eucaria. Aquí podemos ver algunos de esos organismos. Por ejemplo, aquí arriba en el árbol filogenético tenemos a los Excavata, que hay varios grupos ahí metidos, por ejemplo los diplopomados y los parabasálidos. Luego tenemos los Eugleonozoa, en donde están las euglenas, los euglénidos y los cinetoplástidos. Luego tenemos los Rhizaria. Ahí podemos observar los foraminíferos y los radiolarios. Y luego los alveolata.
Ahí tenemos organismos pues muy importantes para nosotros, por ejemplo los aplicomplexos. Ahí está incluido el organismo que causa la malaria. También otro grupo muy importante son los dinoflagelados, los que causan las mareas rojas en el mar. Luego vienen los Stramenophila, en donde tenemos a las diatomeas, muy importantes porque forman parte del fitoplancton marino, muy importante para la producción de la fotosíntesis. Además, en este grupo tenemos las algas pardas y los mohos acuáticos. Luego tenemos un grupo que se llama Rhodophyta. Ahí están incluidas las algas rojas. Un poco más abajo tenemos las clorófitas, las algas verdes. Luego, por supuesto, está incluido el grupo de las plantas. Ahí tenemos los briófitas, los pteridófitas, que son los helechos, las gimnospermas o coníferas, y las angiospermas, que son las plantas con flor. Un poco más abajo tenemos los amebozoa, que son las amebas, y unos organismos que se llaman misomicetos. Son organismos que parecen hongos, pero que no son hongos. Un poco más abajo sí tenemos los verdaderos hongos, los glomeromicetes, los ascomicetes y los basidiomicetes. Luego, más abajo tenemos al grupo de los animales. Ahí están incluidos las esponjas y muchos otros organismos, pero principalmente un grupo que se llama protostomados. Ahí tenemos los anélidos, varios tipos de gusanos, los artrópodos y los moluscos. Y por último tenemos a los deuterostomados. Ahí están incluidos los erizos de mar, las estrellas de mar y por supuesto el grupo que más nos interesa, los vertebrados, ¿verdad? Donde estamos incluidos todos nosotros, los seres humanos. Bueno, muchas gracias. Espero que toda esta información que les comenté ahora les sea de mucha utilidad para sus estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.